Bueno, comienzo. Buenos días. Muchas gracias por aceptarme, digamos, por recibirme en este 10º Festival del Barroco Latinoamericano. Muchas gracias a todo el esfuerzo de Iván Signaigo, quien hace posible todo este evento, a todos los auspiciadores. Y bueno, este encuentro compartiendo experiencias, ustedes con los archivos, como venían hablando, muy importante para nosotros los directores o los músicos, para poder poner en música, como se decía en la época, todo este arte, esta época, estos sonidos tan antiguos. Como ven, estoy como inmersa en una partitura de música antigua, y bueno, les cuento que en años de trabajo como organista, directora musical, tengo que afirmar que es esencial la importancia y necesidad de la lectura y el análisis de documentos y cartas que nos enseñen a los músicos a valorar este precioso tesoro musical y proporcionen datos también para una buena interpretación del repertorio, tratando de acercarnos a aquellos sonidos. Lamentablemente, toda esta música del periodo colonial y antigua en general sufrió una degradación por el romanticismo, en el caso de los archivos, en algunos casos muchos papeles de música que fueron hallados rotos o en baños o formando parte de paquetes de basura, y otros que se conservaron. También este tema del clima húmedo que impide a veces o dificulta la tarea en los archivos, especialmente los de la Chiquitanía. Bueno, el padre Piotr sabrá, en el Museo de San Javier de Chiquitos hay papeles que realmente si uno los tocara se desintegrarían. Y sin embargo en el clima, digamos, más seco, en lo que es archivos más andinos, se conservan en mejor estado. Bien, afortunadamente sobrevivió un material de mucho valor, descubierto recién a partir del siglo XX. Los primeros hallazgos son partituras encontradas en catedrales americanas, como las de Lima, Bogotá, México. Obras vocales, polifónicas a 4, 5, 6 voces, de estilo semejante al Renacimiento español, en las que prácticamente no se usaban instrumentos durante el siglo XVI y a principios del siglo XVII. En lo que fue el Alto Perú aparecen obras para 10 y hasta 12 voces reales, con un acompañamiento de bajo continuo, y las piezas halladas correspondientes al siglo XVIII incorporan instrumentos ya del estilo del origen italiano, como los de la familia del violín, existiendo monumentales obras que combinan cuerdas y vientos, como también repertorio policoral, como era en el barroco, ¿no es cierto? En muchos casos, con textos en español. Me refiero al barroco también europeo. Bueno, traje unos videos del conjunto que dirijo de Ars Continua para un poquito ver la diferencia entre una sonoridad y otra. Así que bueno, vamos a preparar el primer video. A ver ahí si me escuchan, cualquier cosa me avisan, si no se escucha. La obra Tota Pulcra Est. Esto es el año 2016, en el Festival de Chiquitos.
Bueno, elegí esta obra en la más larga, el video más largo, digamos, ¿no? Para abrir este momento, dado que justamente es una obra de la Catedral de La Plata, siglo XVII, a dos coros, ¿sí? Éramos todo el conjunto, un coro a 3 voces y otro coro a 4 voces con bajo continuo. En todo este repertorio de catedrales, el maestro de capilla desarrollaba un rol muy importante. Era un personaje de cierto rango en la jerarquía eclesiástica de la ciudad y tenía el trabajo diario de cantar y componer la música para las celebraciones y preparar y dirigir a la capilla musical con sus músicos, instrumentistas y cantantes. Debía además ocuparse de la música en funerales y beatificaciones según los requerimientos de la burocracia colonial. Les comento que, bueno, hoy en día, si bien la música es muy diferente, litúrgicamente hablando, se respetan los mismos momentos de una celebración, de una misa, pero bueno, en mi trabajo como organista, todas las semanas y todos los fines de semana, de alguna manera yo tengo que ir introduciendo para cada momento, para cada tiempo litúrgico, obras musicales. Son modernas hoy en día, ¿no? Pero bueno, cuando se puede, junto al conjunto Ars Continua, tratamos de hacer lo que se llamaría una misa concertante, o sea, una misa celebrada, una celebración litúrgica celebrada por un sacerdote, y utilizar la música colonial o bien catedralicia o bien misional. ¿Sí? Esto se ha hecho mucho en momentos en que era el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Bergoglio, hoy el Papa Francisco, que es jesuita. Así que generalmente en cada fiesta patronal de parroquias donde él celebraba, nos pedía la música colonial en Buenos Aires. O sea, en misas concertantes. Bueno, tengo también, ustedes han nombrado o han realizado en este festival el himno Hanakpachat Kusikwinin, muy importante como himno procesional. Es un himno que tiene 20 estrofas en quechua, a 4 voces, aparece en el libro ritual, formulario e institución de curas del doctrinero Juan Pérez Bocanegra, párroco de la doctrina de Andahuaylillas, cerca de Cusco. Con un contrapunto muy perfecto en cada una de las voces, se siente ese influjo melódico andino, y algunas de ellas no van más allá del pentatonismo tan típico de los cantos indígenas. Tengo un fragmento, justamente nosotros con Ars Continua utilizamos este himno a veces para entrar o salir de un concierto o de una misa concertante, tal cual se usaba. A ver, está por aquí, lo voy a compartir. Solo un fragmento. Donde se ve una procesión de salida. Bien, una mención aparte corresponde a todo lo que es la sonoridad del barroco misional, totalmente opuesto, ¿no es cierto? Fue utilizado como medio de evangelización y ejecutado por los mismos naturales, enseñados por los padres jesuitas. Se buscaba el acercamiento al aborigen. Justamente para esta introducción también respecto del barroco misional, traje un invitatorio
de Domenico Zipoli, Deus in Adiutorium. Lo comparto. Bueno, oímos obviamente una sonoridad totalmente diferente. Ahora que hemos escuchado un poco de música, porque quiero centrarme más que nada en lo que es la praxis musical, que es lo que me toca como música, como directora, como organista, quiero ahora tratar de que nos traslademos, nos transportemos en el tiempo y citar algunos relatos que nos proporcionan una información muy, muy valiosa para músicos y directores, justamente, que quieran recrear o necesiten recrear las sonoridades de aquella época. Voy a priorizar datos y cartas de la música en las misiones de guaraníes, en lo que es el territorio que, digamos que hoy es parte de nuestra República Argentina. Estas cartas a mí me han ayudado muchísimo durante años, porque dan muchísimos datos musicales, y yo he seleccionado fragmentos donde justamente están estos datos. También nos los aportan los inventarios, en el caso de la música jesuita, a la fecha de la expulsión. Si en una misión teníamos 87 violines y una guitarra, y bueno, la guitarra no era muy aceptada, por ahí había una, pero sí el violín. Bueno, paso a los documentos. El padre Charlevaux en el siglo XVIII escribe: como una afición tan vehemente supone una gran aptitud natural, y se resolvió establecer en cada pueblo una escuela de canto llano y música. Enséñase a tocar toda clase de instrumentos y causa pasmo el advertir que con solo ver los instrumentos venidos de España han aprendido a fabricarlos ellos mismos con perfección, habiéndoles costado poco llegar a tocarlos como sus maestros. Aprenden a cantar leyendo la música de las piezas más difíciles, y casi se podría decir que son cantores por instinto, como los pájaros. Un poquito de esto de la escuela de canto llano nos hablaba el padre Piotr. Siempre se ha tomado el canto llano, canto gregoriano, como la escuela de canto por excelencia.
Y justamente cuando en un manuscrito hay una parte faltante, lo que suelo hacer es, aunque sea una misa musical, por ejemplo, falta el Agnus Dei, porque está incompleto, porque no se pudo transcribir, bien, lo que hacemos es cantarlo en canto llano, en canto gregoriano. En cuanto a las reducciones de los guaraníes, que comenzaron en el año 1609, sus fundadores fueron los padres José Cataldino y Simón Maceta, que reunían a los nativos para la enseñanza de la doctrina y de la música. En cuanto a esta enseñanza, nos dejan este fragmento. Cuanto más presto se pudiere, con suavidad y gusto, se recojan cada mañana los niños, los hijos de los indios, para aprender la doctrina, leer y cantar. Y si el licenciado Melgarejo hallare cómo les hacer flautas para que te prendan a tañer, se haga, procurando enseñar bien a alguno que sea ya hombre para que sea maestro. Justamente, bueno, aquí nos está hablando de algo que yo lo he visto en los pueblos vivos de la Chiquitanía. Muy, muy de temprano, donde me ha tocado afinar los órganos o los instrumentos de teclado utilizados en el festival. Yo recuerdo que cuando nos vino el frío, el viento frío, tuve que madrugar bastante porque el padre a las 7 de la mañana recibía a los niños del pueblo para darles el catecismo. Y yo tenía que tener los instrumentos listos para las 10, 11, cuando había un ensayo o un concierto. Entonces, bueno, había que madrugar y había que hacerlo de noche, dado que el frío me desafinaba todo lo que había hecho el día anterior, porque cuando pasa esto, pasa de golpe en esa zona. Así que este fragmento realmente, si bien ocurrió entre los guaraníes, en realidad yo lo he podido ver hoy en día allí en la Chiquitanía, ¿no es cierto? Luego, un documento del año 1617 del padre Pedro de Oñate, sucesor del padre Diego de Torres en el gobierno general de los jesuitas del Río de la Plata, elogiaba los coros que ya se habían formado en las reducciones. Y decía, respecto de los coros, tienen lindas voces como los más son paranás, criados con tan lindas aguas, se refiere a orillas del río Paraná. Y así cantan muy bien, con 1000 tonadas y cantares devotos, y de noche, en acabando de rezar en sus casas, suelen cantar que no parece sino un paraíso. Otro documento de 1620, durante su visita a la reducción de San Ignacio del padre también Oñate, nos habla, por ejemplo, de las primeras chirimías. Tienen el culto divino muy en su punto y han enseñado a los indios canto de órgano, se llamaba así al canto polifónico, y cantan muy bien a 3 coros, y tienen un terno muy bueno de chirimías. Fíjense que nos está dando ya el dato de lo policoral y de los instrumentos, chirimías, que son las primeras que hay en toda la gobernación del Paraguay. En esa época todo lo que hoy es Argentina, Paraguay, parte de Bolivia, era la provincia jesuítica del Paraguay o de Paracuaria. Y lo que más tienen en una escuela 500 muchachos de leer y escribir, y en la otra 600, que es de suma importancia para que esta juventud criada en tanta disciplina haga después una cristiandad muy sólida. El 20 de septiembre de 1628, el gobernador del Río de la Plata, Francisco de Céspedes, escribió al rey de España: lo que puedo decir a vuestra majestad es que los indios del Uruguay han venido aquí, a Buenos Aires, más de 20 juntos, grandes músicos de punto de órgano, violines y otros instrumentos para oficiar las músicas y danzas del Santísimo Sacramento, diestros en todo como si en la corte de vuestra majestad lo hubiesen aprendido, siendo en tan poco tiempo. Luego nos da una información importante también el presbítero Francisco Xarque, que visitó las reducciones de guaraníes entre 1636 y 1640.
Acuden todos cuantos hay en el pueblo a misa, luego que amanecer, en el cual, aunque rezada, siempre los músicos desde el coro cantan algunas letras o himnos sagrados con los instrumentos más suaves, lo cual acostumbran mientras se dice cualquiera misa rezada para levantar más devotos los ánimos a las cosas celestiales. Después va cada cual a su ocupación. Oí algunas de estas músicas y quedé admirado de la puntualidad con que se ajustaban a todas las reglas del arte, en que juzgo que igualaban a cualquiera de las primeras catedrales de España, aunque no sean de tanta suavidad las gargantas, ni alcanzo que haya semejante provincia en el mundo, que aunque pueblo conste de una tan numerosa capilla de concordes y bien instruidos músicos que representa una casa del cielo cada iglesia. En cuanto a las danzas, también nos da datos en esta carta. No menos atraen las danzas de los niños a los grandes a la iglesia, teniendo por suma dicha ver a sus hijos galancitos danzar en las festividades y procesiones con raro primor, porque un niño de 8 años hará 80 mudanzas sin perder el compás de la vihuela o arpa con tanto aire como el español más ligero. Soy testigo ocular y admiré en tanta inocencia tal destreza. Fíjense qué importantes son leer. Yo, allá por el año 1995, quedé como organista de las ceremonias religiosas de la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires, la iglesia original de los jesuitas. Por tanto, se me pidió hacer música de que lo que allí había ocurrido, y por eso es que me adentré en todo lo que es la música colonial, allá ya por 1995, al ser nombrado organista. ¿Y qué hice? Busqué todos estos escritos en una librería que está justo en la esquina de enfrente, la más antigua de la ciudad de Buenos Aires, que tenía muchos libros ya agotados, a los que pude acceder, aunque sea con fotos, para poder leer y tener toda esta valiosa información. Es decir, llego a la conclusión que no se puede hacer música colonial sin hacer musicología, sin leer estos datos, sin transportarse o trasladarse a aquella época. Cada cual en su ciudad, cada cual en su misión, cada cual en su región. Pero estos sonidos solo pueden imaginarse, o por lo menos eso me pasa a mí, imaginarse en mi cabeza a la hora de realizar la praxis musical con mi conjunto Ars Continua. Necesito leer, necesito saber, necesito investigar. Por ahí no tan en archivos como ustedes, pero ustedes obviamente nos dan la base a los músicos, a los directores. Y eso también es la base, lo más loable que hay. Y luego para la puesta en música de esto, como les decía al principio, es muy importante hacer musicología. Entonces, podemos decir que a través de estos escritos se aprecia el grado de desarrollo de la música, del canto y de la danza en las reducciones jesuíticas entre 1610 y 1640, es decir, en solo 30 años, y con hombres, según la concepción histórica de la época, siglos XVII y XVIII, apenas civilizados, como los pensaban en ese momento. En cuanto a los primeros maestros de música, hay un dato que dice que fue el belga Juan Baseo, quien arribó en 1617, viviendo solo 7 años en las reducciones, ya que falleció en 1623 en la reducción de Loreto. Nos escribe el padre Nicolás Techo. Su gloria principal fue enseñar a estos la música, a los naturales. Es cosa averiguada que gracias a él la compañía fundó escuelas de dicha bella arte en varios pueblos del Paraguay, donde los neófitos aprendieron a tañer instrumentos durante el culto divino, lo que hoy llamamos misa concertante. En ese momento era con todo este
este valioso tesoro musical americano, como titulo esta conferencia. Según datos proporcionados por Antonio Sepp, Baseo había divulgado en el Río de la Plata la música homofónica, voces unidas con simples acordes, sin entradas fugadas. En la misma nave que transportó a Baseo vino también el francés Louis Berger. El padre provincial Nicolás Durán escribía en 1626 al general las siguientes líneas. El hermano Louis Berger, pintor, médico, platero, músico, danzante, amigo de enseñar a los indios a tocar vihuelas de arco, con que ha reducido por su parte a muchos infieles, es edificativo. Fíjense que acá da un dato también muy importante. El misionero que venía a estas tierras, a este continente, tenía que ser un hombre muy preparado. Tenía que ser pintor, médico, platero, músico, tenía que venir a fundar una misión, a fundar un pueblo. Y el sacerdote era todo, si bien las autoridades del pueblo seguían siendo los caciques y los naturales, el sacerdote era el referente, era el que les enseñaba todo lo que se enseñaba en estos pueblos. El hermano Berger fue solicitado desde Chile por el provincial de la compañía de esa región. Menester es que vuestra realeza use de mucha caridad con el provincial de Chile, prestando por un par de años al hermano Luis Berger para que introduzca la música en Chile. También solicitaron sus servicios los jesuitas del Perú, pero recién regresado de Chile, el hermano Berger falleció a los 52 años, hallándose en Buenos Aires. Algo muy importante también en estas regiones, Anton Sepp, y su escuela de Yapeyú. Acá en Argentina, en cuanto a historia, Yapeyú, que quiere decir la misión de los 3 Reyes Magos, Yapeyú, en guaraní, nos enseñan que es a Yapeyú a unirlo al Libertador General San Martín, algo muy posterior como hecho histórico. Pero el origen del pueblo fue una misión. Pocos lo saben, aquí mismo en Argentina. Bueno, entonces Anton Sepp fue destinado a este pueblo, a Yapeyú, fundó una escuela musical a la que asistían discípulos desde otras reducciones y desde ciudades españolas. Escuela que además llegó a ser un gran taller en que se fabricaron toda clase de instrumentos, órganos, arpas, violines, trompas, cornetas, chirimías, todos exportados a otras reducciones y ciudades. Fue un centro musical muy importante y un centro de lutería muy importante, como dice acá, todo solicitado hacia otras misiones. Y escribe Sepp, el primer maestro de música entre los misioneros fue un padre flamenco, y este introdujo el canto en Yapeyú. Este padre, como no conocía la teoría de la música, solo la ejecutaba de oídas y enseñaba a los indios sin notas escritas. Después le siguió en esta reducción un padre español, el cual en algo había aprendido la música según método anticuado, y lo que sabía enseñaba a otros. De modo que los papeles de música que dejó, por falta de otros mejores, están todavía aquí en uso. Aquí en uso dice el documento. En Argentina no encontramos nada de todo esto que estoy leyendo, salvo estas cartas. Pero de música, por suerte, copistas de época recogieron mucho de nuestro tesoro musical en el archivo de Chiquitos. El resultado este año, 1692, he formado a los siguientes futuros maestros de música: 6 trompetas, 3 buenos tiorbistas, 4 organistas, 30 tocadores de chirimías, 18 de cornetas, 10 de fagot. No avanzan tanto como yo deseo los 8 discantistas, los cantantes, aunque progresan al menos algo cada día. Bueno, dato fundamental, ¿qué instrumentos usaban? ¿Qué es lo que enseñaban? ¿Cómo sonaría esto, no?
Y con los discantistas hoy en día a veces también pasa lo mismo. A veces van más lentos que un músico que está entre notas musicales todo el día. Ojo, yo también soy cantante, y bueno, al ser organista uno tiene una facilidad de lectura mejor, pero también el mundo de hoy en día, por lo menos en esta ciudad grande de Buenos Aires, nos alejan de la paz, de la tranquilidad, del tiempo que necesitamos para estudiar, para practicar, para ensayar. Y nos obliga a muchas veces realizar otro tipo de actividades para sustentación, lo cual nos quita el tiempo, y a veces por eso los cantantes no vamos tan rápido. Vamos a los ensayos directamente a tratar de leer lo que tenemos que cantar. Realmente eso se ve mucho en Buenos Aires, no sé en las ciudades de ustedes, pero bueno, tiene todo un contexto que tiene que ver con la época actual y con lo difícil que está nuestro país. Bien, sobre otros pueblos guaraníticos, luego de la expulsión del padre Jaime Oliver, escribía: todos los pueblos tienen su música completa, como de 30 músicos. Los tiples son muchos y buenos, pues se escogen las mejores voces de todo el pueblo, aplicándolos desde su más tierna edad a la escuela de la música, cuyos maestros trabajan con gran tesón y cuidado, y verdaderamente merecen el título de maestros, pues con perfección la saben y tal vez componen muy bien, aunque esto no necesitan, y pues tienen composiciones de las mejores de Italia y Alemania, traídas de los procuradores y misioneros que fueron de estas partes de Europa, y las obras de Zipoli. Están pues muy proveídas de muchos y buenos papeles para todas sus fiestas que usan con perfección, la que deben al trabajo y aplicación de los padres italianos y alemanes, maestros de música que les enseñaban con tanto esmero, como si no tuvieran otra cosa que hacer. Los instrumentos son buenos, hay órganos, claves, arpas, trompas marinas y trompas de caza, clarines, muchos y buenos violines, bajones, obuses o chirimías. En todos los pueblos es completa la música, si bien en unos es mayor y mejor que en otros. Y el padre José Cardiel también nos dice: no hay maestro alguno indio que sea compositor, aunque sea muy músico, porque el indio no es para inventar, sino para imitar. Válense de los papeles que tienen y cada día se van trayendo. Aprenden esta facultad con facilidad. Su modo de aprender no es comúnmente por reglas ni explicaciones, sino yendo el maestro delante y siguiendo el discípulo, y dándole un golpe cada vez que yerra. Bueno, yo esto no lo hago, por supuesto, ¿no? en mis músicos. A la manera que hacemos cuando enseñamos alguna habilidad a algún animalillo. Por lo cual, si el cura no pone especial cuidado, visitando frecuentemente esta escuela, no saben cantar sino de memoria, en fuerza del continuo ensayo. Y así cantan, y no mal, cuantas vísperas, salmos y letrillas tienen. Pero si tiene cuidado, aprenden y cantan como músicos, y cualquier papel que les den, aunque sea de difícil composición, en leyéndolo 2 o 3 veces, lo cantan luego. Qué bárbaro, ¿no? Nos cuesta a nosotros hoy en día, ellos eran imitadores, siguen siendo los descendientes imitadores de todo lo artesanal, de todo lo que oyen, con mucha facilidad. Tienen todo género de instrumentos músicos usados en las catedrales de Europa: órganos, bajones, chirimías, clarines, cornetas, arpas, violones, y en algunos pueblos usan también flautas grandes y lúgubres en tiempo de Cuaresma. Y en otros hay, además de los dichos, liras, trompeta marina, vihuela, bandolas y cítaras. Todos estos instrumentos los hacen ellos. Las voces especialmente de los tiples son como las de las mejores catedrales de allá. Si el cura tiene cuidado de escogerlas, porque entre tantos centenares de muchachos no puede menos de haber muchas buenas. En esta ciudad de Buenos Aires,
a donde ha bajado la mitad de la música del primer y más cercano pueblo, Yapeyú. En ese momento era la misión o la ciudad más cercana al puerto de Buenos Aires. Bajó la capilla musical de allí a celebrar las fiestas de la coronación de nuestro rey don Fernando. Hay actualmente algunos tiples que yo no los vi mejores en las catedrales célebres de Salamanca y Sevilla. Lo que causa especial devoción es el modo de cantar, no con vanidad y desenvoltura, con que cantan algunos de allá, quitando toda devoción a los oyentes, sino con mucha serenidad, devoción y modestia. En cuanto a los instrumentos en estas misiones, de los relatos citados por el mismo padre Cardiel, los instrumentos comunes a todos los pueblos eran violines, 2 o 3, arpones, 3 o 4, y 1 o 2 órganos, o 2 y 3 clarines en casi todos los pueblos. Además, cornetas, espinetas, liras, arpas, y en fiestas que se celebraban fuera de templos, guitarras, cítaras, bandolas y bandurrias. Fíjense que hay muchos textos, muchas cartas, que nos están indicando los instrumentos. Y esa repetición, siempre diferentes sacerdotes, diferentes cartas, hablan de que escuchan y ven lo mismo en diferentes pueblos. Un poquito quería contarles sobre la capilla musical americana. La capilla musical estaba integrado por hombres, de tenor y barítono, las voces, y las voces femeninas eran suplidas por niños, sopranos y contraltos. Claro, estábamos bajo influencia del Concilio de Trento. Las mujeres, las voces femeninas no cantaban, sino los niños antes del cambio de la voz. Y el término capilla o capella designa al grupo musical compuesto por instrumentistas y cantantes empleados para los servicios de la iglesia. Luego esa designación se aplicó a otros grupos, aunque no estuvieran necesariamente ligados al círculo religioso. Una particularidad, esto también es muy llamativo, ¿no es cierto?, en el repertorio, y un dato, una particularidad en los registros vocales de los nativos americanos era la ausencia de voces realmente graves, como los bajos en los hombres y los contraltos en los niños. Era muy raro encontrar voces graves entre los naturales. ¿Por qué? Porque se debe a características fisiológicas y raciales determinantes que inciden en la producción del sonido de la voz. Una voz grave generalmente son personas muy altas, con el cuello muy largo, con las cuerdas vocales más grandes. Seguimos el principio físico, ¿no?, de mayor altura, mayor tamaño, más grave. Bueno, las razas de aquí no eran de esa contextura física. Bien. Una capilla de músicos podía contar entre 30 a 40 músicos, sin contar las voces de niños, en el caso que hubiera, están los varones, ¿no?, los tenores y los barítonos. 3 personas por voz integraban el coro, y entre 8 y 16 personas ejecutaban las partes de violín. La orquesta del siglo XVII, en cuanto a la parte instrumental, se formaba según los cánones barrocos en su estructura. El bajo continuo, formado por el violón, bajón, tiorba, laúd, arpa, órgano, clave, viola da gamba, guitarras y fagots. Y vientos, flautas, pífanos, clarines, cornetas, trompas, chirimías, trombones y sacabuches. La orquesta del siglo XVIII, la conformación se estandariza, digamos, en violín 1, violín 2 y continuo. Esta es la base enriquecida, la base serían las cuerdas, y eso es enriquecido por flautas de pico o traversas, y trompetas, menos frecuentes las trompas y las cornetas. Entonces, en el caso de las reducciones de guaraníes, lo que se escuchaba, lo que se tenía, digamos, como base, eran de teclados, órganos preferentemente o clave. Cuerdas, violón, viola da gamba, arpa. Vientos, vagones, fagotes o bajones. Y otro factor distintivo del barroco en América está dado por las carencias, o mejor dicho, las diferencias. Las voces de los indígenas no eran tan entrenadas para la ejecución como la de los cantantes europeos,
formados con otra rigidez y bastante exactitud. Eran bastante blancas respecto a las corpulentas voces del occidente cristiano. Y otra diferencia era la concepción del ritmo. En las culturas aborígenes era la de un tiempo cíclico, circular, similar al concepto del tiempo hindú. Por el contrario, el europeo concebía el tiempo de un modo exacto, racional, divisible en partes iguales. Eso llevó, digamos, a ciertos problemas rítmicos, porque los conflictos eran justamente que costaba mantener la regularidad sistemática del pulso. Principalmente eran frecuentes los glissandi, en el caso de ejecución de saltos en lo vocal, y por falta de esa exactitud en el pulso, los adornos caían a destiempo. Otro punto a considerar eran los matices. Los indios los pasaban directamente por alto, en un perpetuo forte, fortísimo, para toda la pieza musical. Pero bueno, la mayor de las innovaciones del barroco americano es la mixtura de instrumentos autóctonos y europeos en el conjunto de cámara, o las orquestas, que contribuyó a una mayor riqueza tímbrica. Una identidad propia, distintiva del barroco americano. Un estilo único, independiente en su estética. La música de las misiones estaba muy lejos de las pautas de ejecución europeas, y dando desarrollo a géneros propios, singulares de este continente, que van a derivar luego en el estilo folclórico de Latinoamérica, y sus diferentes especies en cada país. Bueno, en cuanto a los maestros jesuitas y las influencias de la música italiana, española en el estilo americano, el más, digamos, destacado compositor fue Domenico Sipoli, organista en la Iglesia Matriz de Roma, que, bueno, se hizo religioso, vino a América, y fue llamado el Bach americano, y la obra de Sipoli es totalmente didáctica en América. El material, en la parte instrumental, él facilita obras europeas, de las sonatas de tablatura, de la parte compuesta en Europa, las facilita para traerlas a América, para enseñar, por ejemplo, en la ejecución de órgano a los naturales. Y otro maestro, como ya nombré antes, importante, como centro musical, incluso fue Yapeyú y el padre Antonio Sepp, como luthier, como, digamos, como maestro de música por excelencia, y desde Yapeyú se fue irradiando todo lo que es la exportación incluso de instrumentos. Obviamente el padre Sepp estuvo en una época anterior a Sipoli. Sipoli fallece en territorio argentino, en la estancia de Santa Catalina, en nuestra provincia actual de Córdoba, en el año 1725, en una muerte dudosa, un accidente de caballo o algo que no se termina de vislumbrar. Pero bueno, era llamado, como les decía, el Bach americano. Respecto de Sipoli, traje unas obras para que vean la sencillez de algunas obritas que él propuso para lo que es América. Así que voy a compartirles otro video, así no se cansan tanto de mí hablando. Esta obra, muy breve, hecha en un órgano histórico de Buenos Aires. Bien, me dicen que por ahí ustedes no llegan a observar los videos. ¿Los pueden ver, visualizar bien? Me dicen por chat. Son breves. Nosotros acá lo estamos monitoreando y, bueno, lo estamos viendo. Bueno, cualquier cosa me avisan.
Otra obra llamada Piscipié, de Zipoli, para teclado. Este es el órgano que yo estoy afinando en una de las misiones de chiquitos durante el festival, vean el destornillador, y estoy probando la afinación, ¿no? Con un video que tiene ya unos años. Y esta obrita que, bueno, que está dentro de los cuadernos de música para órgano, de la parte fácil, de Zipoli. Bueno, me dicen que escuchan bien entonces. El padre Lozano, que alcanzó a oírle a Zipoli, nos deja una fidedigna anotación. Era peritísimo en la música. Había sido maestro de capilla de la Casa Profesa de Roma y cuando podía esperarse de él cosas mayores, lo sacrificó todo por la salvación de los indios y se embarcó para el Paraguay. Dio gran solemnidad a las fiestas religiosas mediante la música, y enorme era la multitud de gente que iba a nuestra iglesia con el deseo de oírle tocar tan hermosamente. Bueno, quiero pasar, para no extenderme más, no sé cómo estoy de tiempo, ya estoy ahí, con un hallazgo reciente, a ver, relativamente reciente, creo que del padre Piotr Naurov, en la parte del hallazgo en las tapas de cuero con partituras probablemente puestas allí por el padre Arce, el fundador de la misión de San Ignacio, en Chiquitos, de partituras encontradas de guaraníes. Yo hablé de los guaraníes y les dije, en lo que hoy es Argentina no hay papeles de música, no hay casi nada. Y todo viajó por copistas de época hacia el norte, todo lo de Zipoli, bueno, las obras de los guaraníes. Los guaraníes son misiones que perduraron en nuestro territorio por más de 160 años, hasta las guerras guaraníticas, y bueno, lo que culminó con la expulsión de los jesuitas acusados de defenderlos y acusados de formar una especie de imperio jesuítico dentro del imperio español, ¿no? Pero bueno, en cuanto a esos documentos de reciente hallazgo, digamos, en el archivo de Chiquitos, la idea sería mostrarles, nosotros estamos en este momento poniendo en música con más continua algunas de estas obras. Lo que sí he leído que el padre nos cuenta que la transcripción de esas obras guaraníticas tuvo mucha dificultad, porque los manuscritos no están completos, y fue una tarea muy fatigosa la reconstrucción de las partes vocales. Varios fragmentos han sido perdidos y otros eran ilegibles. Y los segmentos faltantes han sido agregados colocándolos entre corchetes, como se suele hacer al transcribir esta música. Bueno, en el caso de estas obras son todas para solistas con acompañamiento instrumental, y el texto está escrito en lengua de guaraní. Yo me entretengo a veces los domingos, cuando toco ceremonias, antes o después, en ejecutar algunas obras, o bien de Zipoli, o bien estas guaraníes, o otras del Chilidubú de Havestad. Así que bueno, voy a compartir con ustedes algunos de estos entretenimientos que hago cuando tengo que tocar órgano, que nadie entiende qué música es, ¿no? Por ejemplo, uno de los cantos guaraníes, Tataguazú.
Bueno, también quisiera hablarles de otro corpus del repertorio que estamos haciendo particularmente este año, que es el Chilidubú y el repertorio musical, un trabajo del misionero jesuita Bernardo de Havestad, que fue también en esencia una obra para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua mapuche, mapudungun, dialecto del mapuche. Son 19 canciones misionales que forman un catecismo. La obra consta de 7 partes distribuidas en 3 tomos. Este material lo trabajó la gente de la Universidad de Santiago de Chile y lo publicó en una de las revistas musicales, revista musical chilena. La primera parte se aboca a la gramática mapuche. La segunda traduce al mapudungun, una obra latina que es el Induculus Universalis, del jesuita padre Francisco Omay. La tercera parte es el catecismo en prosa y en verso, también en mapuche. Las partes cuarta y quinta son respectivamente un diccionario en mapuche y latino. La sexta parte está constituida por las melodías adaptadas para el catecismo en verso. Y finalmente la séptima contiene su diario de viaje y mapa. De lo declarado por su autor en la dedicatoria, cuando explicando su motivación, señala que la hizo Havestad no con otro fin, sino que me sirviese de red para llegar por medio de ella a las almas. Y en el prólogo, cuando alaba este idioma, afirmando que, si llegara este arte a manos de los curiosos de Europa, sería factible que algunos embelesados la aprendieran solo por el gusto de hablar y escribir en ella. Bueno, les voy a mostrar algunas de estas obritas que hacemos, son realmente muy bonitas, también canciones solistas con acompañamiento, y la verdad que no es fácil de pronunciar, pero bueno, llama mucho la atención al público en general cuando escuchan una lengua de los naturales, indígena. Así que bueno, les comparto una de las canciones, Catgure Nieve. La estoy haciendo en otro de los órganos de otras de las iglesias donde trabajo, en Buenos Aires. Bueno, otra de las canciones misionales en otra iglesia, también donde trabajo, la Basílica Santa Rosa de Lima, la canción 16.
Bueno, en Buenos Aires tenemos muchos órganos, como esto es un órgano de viento, lo que pasa es que los tubos están en el piso de arriba, en el techo sobre mi cabeza. Son órganos románticos. Tenemos esa dificultad, no tenemos órganos barrocos o la riqueza que tienen en el Perú, por ejemplo, donde se está llevando a cabo este festival. Órganos hermosos como los de la catedral, como los de los jesuitas, bueno, el órgano de Santa Ana en la Chiquitanía. Justamente ya estoy medio en horario, no sé si habrá preguntas, pero bueno, me quedé con ganas de contarles un montón de otros documentos, de viajes a Buenos Aires, de capillas musicales de indígenas a celebrar las fiestas en la iglesia de San Ignacio del siglo XVIII. Bueno, hay un montón de material, una hora, yo creo que estaría hablando una semana, ¿no? Es lo que me dicen, que soy muy charleta. Pero bueno, fíjense la diferencia con lo que es la sonoridad barroca, esto que les decía de falta de graves y demás. Me voy a despedir con una obra de Zipoli, que la toca el maestro Norberto Broggini durante el Festival de Chiquitos, ahora nomás antes de la pandemia, año 2018, en el órgano de Santa Ana. Entonces van a escuchar que la sonoridad es diferente, es el único órgano que quedó de la época. Santa Ana es una misión que perduró y que fue construida luego de la expulsión de los jesuitas, con materiales y conocimientos que daba la gente del pueblo. Y el órgano perduró, fue restaurado, pero bueno, perduró. Así que me despido con esto de Zipoli, del Príncipe, tocado en este órgano, durante el 2018 el festival, y bueno, y después, si tienen preguntas, bueno, ya estoy, digamos, en hora de darle la palabra al padre Piotr, que seguramente con toda su investigación y su valioso aporte y sus archivos y todo lo que él hace, sin todo esto no podríamos estar mostrando esta música ni realizando esta música. Ni nosotros, ni los grupos que ahora están en Perú, ni los grupos del mundo que se dedican a ejecutar música colonial. No podríamos realizar esta praxis. Es muy importante la tarea de ustedes, yo personalmente se los agradezco, a los dos directores de los festivales. Todo lo que es archivos, sigan trabajando. Necesitan ayuda, voy, pero ustedes sigan trabajando. Es muy, muy importante que esta música siga saliendo a la luz. Bueno, Iván, pongo a Zipoli y bueno, seguimos, si les parece. Está acá. Bueno, aquí estoy, no sé si finalizo, digamos, ya con esto, Iván, porque estoy ya en horario. Bueno, no sé, tú dime, te agradezco, ¿no? La invitación, el recibirme, y bueno, el darle la palabra al padre Piotr, que su trabajo es valiosísimo también, ¿no? Lo mismo que el festival que él organiza a partir de abril del año que viene, que nosotros siempre difundimos en Buenos Aires, al igual que el tuyo, también en esta 10ª versión. Así que bueno,
soy todo oídos. Si hay preguntas, si es que los puedo escuchar. A ver. No los escucho, no te escucho. Seguimos sin escuchar, así que. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿ustedes a mí también? Sí. Pues voy a hacer, si alguien tiene alguna pregunta, alguien desea hacer una consulta. ¿Una pregunta? Creo que no. Bueno. Sí. O no les gustó, o fui clara, no sé. Una de dos. No, estuvo bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al Festival de Barroco Latinoamericano. Gracias. Ahora doy paso al padre Pío Nauro para que nos hable sobre la música de las misiones.